¿Cómo están, chicos? Vamos a hacer la continuación de los estudios imagenológicos del abdomen. En este caso vamos a entrar a una nueva unidad donde veremos hígado, vías biliares y páncreas. ¿De acuerdo? Empezamos con el primer órgano de los mencionados, que es el hígado, haciendo el recuerdo anatómico correspondiente. Ustedes saben que el hígado se ubica en el hipocondrio derecho y en el epigastrio, principalmente. Pero en ocasiones una pequeña porción del lóbulo izquierdo puede llegar a invadir el hipocondrio izquierdo. Vamos a tener en él dos caras. Una cara convexa que está mirando hacia el diafragma, por eso recibe el nombre de cara diafragmática. Y una cara visceral que contiene múltiples impresiones de los órganos o vísceras que están en contacto con el hígado. Esta es la cara visceral. ¿Qué elementos anatómicos encontramos en la cara diafragmática? Primero, va a haber un ligamento que me va a dividir al hígado en dos lóbulos. Este es el ligamento falciforme, que luego se continúa con el ligamento coronal y los dos triangulares, izquierdo y derecho. Entonces el falciforme me divide al hígado en el gran lóbulo derecho y el pequeño lóbulo izquierdo. Y pueden haber múltiples impresiones costales, ¿sí? Porque si ustedes observan, tenemos arcos costales del 7 al 10, principalmente, que están marcando al hígado. En la cara visceral, primero voy a encontrar estos mismos dos lóbulos. El derecho se mantiene así grande, robusto, y el izquierdo también, separados en este caso ya por dos surcos o fisuras. Una hacia anterior, esto es anterior y esto es posterior. Hemos hecho una inversión del hígado para ver su cara visceral, de modo tal que esta es la parte anterior. Entonces, lóbulo derecho, izquierdo, y además voy a encontrar dos lóbulos adicionales. Hacia anterior el lóbulo cuadrado, este de acá, y el lóbulo caudado hacia posterior. Entonces ya tengo los cuatro. ¿Qué estructuras me separan los lóbulos? El ligamento falciforme me separa el cuadrado del izquierdo y el ligamento venoso me separa el caudado también del izquierdo. La vesícula biliar me separa el lóbulo derecho del cuadrado y la vena cava inferior me separa el derecho del caudado, ¿sí? Entonces, las estructuras que están separando los lóbulos son vesícula biliar, ligamento falciforme, ligamento redondo y vena cava inferior. Y además, esta estructura de importancia, el ilio o porta hepático, donde voy a ver la tríada portal, que siempre es pregunta de examen en cualquier materia, ¿no? En la carrera de medicina. Voy a hablar de la irrigación del hígado. Recibe una irrigación dual, quiere decir de dos sistemas diferentes. El 80%, es decir, el más importante, lo hace a través del sistema portal y el 20% de la circulación arterial. Voy a explicar este segundo aquí en esta imagen. Es una reconstrucción en 3D y estoy viendo aquí la aorta y aquí está la vena cava inferior. Este es el vaso, aquí están los dos riñones por detrás, obviamente son retroperitoneales. Y qué pequeño, bueno, pequeño pero significativo tronco me nace a la altura de T12 más o menos. Y tiene tres ramas. Ese mismo, el tronco celíaco. El tronco celíaco da origen a la arteria gástrica izquierda, la arteria esplénica y la que me interesa para este caso, la arteria hepática común. La hepática común se divide en una gastroduodenal que se va hacia el duodeno y una hepática propia. Y esta hepática propia es la que va a penetrar el ilio y justo antes de penetrar se divide en la hepática derecha e izquierda. Esta es la irrigación arterial. La venosa la voy a ver acá. Este es un corte
o recreación coronal también de una tomografía, donde estoy viendo, esta es la vena porta, está recibiendo a la gástrica derecha, a la esplénica y a la mesentérica superior. Entonces, la mayor parte del hígado, hasta el 80%, es a través de la vena porta. ¿Para qué estoy haciendo este repaso de la irrigación? Es más, no ha terminado. Voy a continuar aquí. La temida segmentación hepática, ¿no? Que tiene una aplicación sobre todo quirúrgica, ¿sí? Para el cirujano es muy útil, porque vamos a ver una segmentación en base a la irrigación portal del hígado. Entonces, aquí estamos viendo los elementos de la tríada portal. Conducto cístico, que es este. Perdón, conducto hepático. El cístico es este. Es el hepático común, que recibe al derecho y al izquierdo. Tengo la arteria hepática propia, que recibe, o que más bien de la que nace en la derecha y la izquierda. Y la gran vena porta, que va a ir a irrigar estos segmentos que corresponden a la clasificación de Coinaud, donde se establece en base a la irrigación portal una numeración del 1 al 8, ¿sí? En sentido horario, cuando yo veo el hígado en posición anatómica. El sentido horario es solo en posición anatómica, ¿sí? Donde tengo el 1 siempre va a corresponder al lóbulo caudado, siempre empiezo de ahí. 1. Me voy hacia la izquierda, en sentido horario, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. La sangre que va a dejar la vena porta a través de sus ramas segmentarias va a ser recogida por 3 venas hepáticas, que son estas de acá, que también a través de pequeñas ramas afluentes se van formando estas 3 venas hepáticas: la derecha para el lóbulo derecho, la media para la región 4, 5, 8 principalmente, y la izquierda para los segmentos 2, 3 y 4. Esta es una ecografía donde estoy viendo esto mismo. Miren, veo las 3 venas hepáticas. El 2 es la izquierda. Los dos números 3 son estas dos de la vena hepática media, ¿sí? Son sus dos afluentes principales de la hepática media. Y el 4 es la hepática derecha. Las 3 venas hepáticas están drenando finalmente a una vena mayor, que es la vena cava inferior, ¿verdad? Entonces, la segmentación me interesa verla primero para aprender en un esquema, pero la aplicación verdadera, sobre todo para esta asignatura, es reconocerlas en una tomografía abdominal. Siempre corte axial. Voy a tener 2 niveles de corte. Un corte superior, donde el hígado se lo ve más robusto. Miren, incluso el lóbulo izquierdo. En cambio, el corte inferior es un poco más rudimentario y el lóbulo izquierdo es más afilado. En el corte superior voy a tener los siguientes segmentos, y tomo para ambos niveles un punto de referencia, que es este que está con color púrpura, la vena cava inferior. Entonces, empezamos primero en el superior, ¿sí? Todo el corte superior, que sería este. Tengo el segmento 1, que siempre era el lóbulo caudado, es este. Estos dos pertenecen al lóbulo izquierdo. Son el segmento 2 en naranja y verde, segmento 4A. Luego tengo 2 segmentos del lóbulo derecho, uno anterior y uno posterior, que serían este color rojo o rosa, segmento 8, que está más o menos aquí arriba, y luego el segmento 7, que está detrás, ¿no? Es posterior el 7. Las 3 venas hepáticas vamos a hacer con un lapicito. Aquí estaría la vena hepática izquierda,
Aquí estaría la vena hepática media y aquí la vena hepática derecha. Entonces, separando a los diferentes segmentos. Este era el segmento 2, este es el 4A, este es el segmento 8 y este es el segmento 7. Y aquí está la vena cava inferior, las tres venas hepáticas están llegando ahí. En un nivel inferior sigo teniendo la vena cava inferior y además la vena porta. Entonces voy a tener, y el segmento 1, no se olviden, el 1 es el lóbulo caudado. Entonces aquí voy a tener los segmentos faltantes. Tengo el segmento, perdón mi mouse, el segmento 3, ese que era verde 4A, aquí va a ser también verde 4B. Voy a tener el segmento 5 y el 6. Este es un nivel inferior, no se olviden, y este es un superior. Y las venas hepáticas mantienen izquierda, media, derecha, hacia la vena cava inferior. ¿Sí? Espero que se haya entendido esta segmentación hepática. Importante a la hora de estudiar el hígado a través de técnicas de imagen y también para el cirujano, para buscar los sitios de lesión específicos, ¿sí? No podemos ir a revolver todo el hígado. Entonces, esta segmentación nos sirve. Bien, empezamos ahora sí de lleno con el estudio imagenológico del hígado. ¿Por qué creen que no he puesto radiológico? Y he puesto imagenológico más bien. Porque aquí la radiología va a tener escaso o nulo valor diagnóstico. Prácticamente no nos sirve. Lo que voy a utilizar van a ser tomografías, resonancias, incluso ultrasonido. ¿Sí? Vamos a ir viendo en las diferentes diapositivas. Hemos seleccionado el siguiente temario para hígado. Vamos a empezar con algunas lesiones quísticas de etiología variable. Vamos a ver los tumores benignos, 3 de ellos, ¿no? los más frecuentes. Voy a ver la cirrosis hepática, la hipertensión portal, que está muy relacionada, ¿sí? Y los tumores malignos o neoplasia, lesiones neoplásicas del hígado, tanto tumores primarios como metástasis. Empiezo por las lesiones hepáticas quísticas, ¿sí? Entonces, un quiste en términos generales es la formación de una cavidad de bordes bien definidos y generalmente contenido de aire o simplemente líquido. No hay más. En términos generales. Pero a nivel del hígado vamos a tener una clasificación etiológica. Tenemos quistes de desarrollo, quistes de etiología inflamatoria, quistes neoplásicos y también traumáticos. Dentro de los quistes de desarrollo vamos a ver, por ejemplo, en estas dos primeras imágenes, estamos viendo la amartomatosis o el amartoma biliar. Estos son pequeños quistes de origen biliar. A partir de los pequeños conductos biliares intrahepáticos, si ustedes observan en esta imagen, que es una tomografía, hay pequeñas lesiones puntiformes y podensas. Esos son los amartomas, ¿sí? O quistes de tejido biliar. A la resonancia, que es esta, hay una inversión de colores, ¿no? Lo que era hipodenso, aquí en resonancia T2, que es la técnica, voy a ver imágenes hiperintensas. La terminología en resonancia saben que es diferente. Hipointenso o hiperintenso. Y aquí lo que contiene líquido, en este caso bilis, aquí está la vesícula, son imágenes hiperintensas y aquí están los pequeños conductos biliares también intrahepáticos. Esos son los amartomas. Voy a ver en qué consiste un quiste hepático, que puede ser simple, como en este caso. Miren, el ultrasonido me está mostrando una lesión esférica de bordes bien definidos, pero uniforme en su interior. No presenta ninguna particularidad, ¿sí? Es una imagen totalmente anecoica y este signo
ecográfico característico después de pasar una cavidad, que es el refuerzo acústico posterior, ¿verdad? El refuerzo posterior. Nuevamente aquí tengo una tomografía con su resonancia del mismo paciente. Y aquí voy a aplicar la segmentación. Miren, todo ese es el lóbulo derecho y ese es el lóbulo izquierdo. ¿Qué segmento del lóbulo izquierdo estaría afectado? Es un corte superior, está justamente entre el 2 y el 4A, ¿no? Ahí al medio está el quiste, es un quiste único, hipodenso a la tomografía, hiperintenso a la resonancia, bordes bien definidos y pues su contenido es totalmente homogéneo. A veces este quiste puede ser múltiple, llamándose enfermedad poliquística hepática o poliquistosis hepática simplemente. El patrón tomográfico se mantiene, bordes bien definidos, pero pueden ser lesiones múltiples prácticamente en todo el parénquima hepático, que pueden llegar a fusionarse, formando cada vez lesiones más grandes. ¿Sí? Pero miren, la densidad de los quistes es uniforme. Entonces, esa es la característica del quiste único o múltiple. Tengo otra causa de lesión quística, que es la Taenia solium, donde sus larvas pueden atravesar la mucosa e invadir la mucosa intestinal, ¿verdad? Que es donde se alojan los huevos. Entonces atraviesan esta mucosa y a través del sistema porta llegan al hígado y me van a producir lesiones mucho más grandes. Miren, esta es una lesión gigante, prácticamente en el segmento 8 y 7 del lóbulo derecho, que en fases iniciales, miren, tenía tabiques o lóculos, ¿no? Por eso la imagen se dice que es multiloculada o uniloculada cuando no tiene tabiques, y cuando tiene esos pequeños tabiques, multiloculada, que se van fusionando y formando lesiones o quistes realmente gigantes. Cuando la causa son las irátides, ¿no?, de la Taenia solium. Aquí nuevamente más imágenes de quistes iratídicos. Miren cómo una lesión quística con múltiples lóculos, llamándose así multiloculada, ¿no? Nuevamente acá. Otro tipo de lesión quística también es el absceso. El absceso puede ser de etiología bacteriana, parasitaria e incluso micótica. Este piógeno es exclusivamente de las bacterias, y no de todas. Tengo dos principales. Un gram negativo es Escherichia coli en adultos. Un gram positivo es estafilococo dorado en niños. La vía de diseminación de este absceso, ustedes saben que el absceso es una lesión quística, pero con material purulento, piógeno, como dice acá, ¿no? Ese es el término clínico. Puede ser por vía de diseminación biliar o ascendente, ¿no? Ascendente porque a través del colédoco y vías biliares, la bacteria, llámese Escherichia coli o Staphylococcus aureus, ha ascendido hasta el parénquima hepático, lo ha infectado, causando un absceso. La vía hematógena, a través de los dos sistemas de irrigación. Tengo la diseminación por contigüidad o extensión directa, ¿sí?, o llamada también de contacto. Es contigüidad, ¿no? No es continuidad. Entonces, a través de una pielonefritis, recuerden que el riñón marca una impresión en el lóbulo derecho. Entonces, por contacto, una pielonefritis podría causar un absceso hepático. Lo mismo una úlcera gástrica o duodenal. ¿Cuáles son los signos
a la examinación de este paciente, va a haber hepatomegalia, fiebre, malestar, todos aquellos propios de un proceso infeccioso inflamatorio, ¿verdad? Escalofríos y pérdida de peso, porque recuerden que el hígado es la máquina metabólica del organismo. Produce un sinfín de sustancias que ayudan no solo en la digestión, sino también en la hematopoiesis, ayuda a regular la presión arterial y también interviene en el equilibrio ácido-base. Productor de eritropoyetina, por ejemplo, trombopoyetina, albúmina, incluso angiotensina 2. Bien. ¿Qué voy a encontrar a la imagenología? En el ultrasonido hay una lesión generalmente única, pero con un contenido irregular, ¿no? Hay imágenes hiperecoicas dentro del absceso que corresponden probablemente al material piógeno, puede estar mezclado con sangre, etcétera. A la tomografía, que es el término, es la técnica más sensible, hasta el 97%, voy a encontrar niveles hidroaéreos y también un realce de los tabiques. Entonces, estos niveles hidroaéreos son propios también del absceso piógeno. ¿Cuál es el tratamiento para estos abscesos? Va a depender del estadio. Si son menor a 5 centímetros, antibiótico terapia. Yo particularmente utilizo cefalosporinas de vía oral, ¿no? La cefixima, da muy buenos resultados, o incluso las quinolonas, que también son excelentes. O si gustan pueden combinar de lo que dispongan, ¿no? Tanto para gram positivos y negativos. Recuerden que el estafilococo es beta-lactamasa resistente. Entonces, tomen en cuenta a la hora de emitir un criterio terapéutico. Si son abscesos mayores a 5 centímetros, hay que hacer algo más. Una aspiración percutánea con aguja, ¿sí? Hay que drenar ese absceso y hay que cubrir con antibióticos por vía parenteral. Pueden ser las mismas cefalosporinas, en este caso ceftriaxona, cefotaxima, dependiendo del estadio y la patología de base del paciente. Generalmente este procedimiento menor tiene un éxito en el 90% de los casos, y en ese 10% que falla, el tratamiento es netamente quirúrgico. Tenemos también un absceso por hongo o micótico, y aquí se cumple el requisito universal para las infecciones por hongos, que es el paciente inmunodeprimido, ¿no? Que tenga patología de base, VIH, algún carcinoma, o que esté en radioterapia, quimioterapia, diabetes. Y llama mucho la atención las leucemias agudas, ¿no? Que son muy predisponentes, sobre todo las mieloides, al absceso micótico. ¿Cuál es el hongo por excelencia? Candida albicans. A diferencia del absceso piógeno, aquí las lesiones van a ser pequeñas. Miren, son más pequeñas y totalmente hipodensas, y van a estar distribuidas en diferentes puntos o diferentes segmentos del hígado, ¿verdad? Podemos ver acá las pequeñas lesiones, y esto se corrobora siempre con los antecedentes del paciente. Una persona sana difícilmente va a tener un absceso por Candida albicans o cualquier otro órgano o microorganismo oportunista. Tengo otro tipo de absceso que es prevalente en la población de escasos recursos, ¿no? Aquellos que no tienen acceso a un buen sistema de agua potable y también de alcantarillas. Hablamos del absceso mediano por entamoeba histolítica. En este caso, el patrón tomográfico va a ser muy interesante. Se dice que es una lesión quística subcapsular, algo que no habíamos escuchado en los dos anteriores. Si ustedes observan aquí,
en qué lóbulo y en qué segmentos estaría esta lesión. A ver si estamos siguiendo el tema. Este es un corte superior también. Estaría en el segmento 7, sobre todo, ¿sí? Del lóbulo derecho. O segmento posterior, si quieren, del lóbulo derecho. Tengo la imagen hipodensa que corresponde al absceso, pero va a estar envuelto por un halo o una cápsula que es propia de la entamoeba histolítica. Entonces es una lesión subcapsular porque separa al absceso del tejido hepático sano esta cápsula formada por la ameba. Además puede empujar al tejido hacia afuera, logrando invadir espacios que no le corresponden, ¿no? Miren el diafragma como tendría que estar en esta imagen, y el pulmón derecho además, ¿verdad? Entonces, algunos datos para tomar en cuenta a la tomografía. Este absceso es solitario en el 85-90% de los casos. Es una lesión única, es progresiva, obviamente, según el estadio, puede ir creciendo, logrando invadir todo un lóbulo hepático. Y no se olviden, siempre va a tener la cápsula que separa al absceso del parénquima sano. Es una lesión subcapsular. Aquí está. ¿Qué complicaciones tiene? Las complicaciones van a ser por invasión de contacto. Dependiendo del sitio del absceso, va a producir invasión pleuropulmonar, peritoneal cuando se abra colon, o incluso puede producir un taponamiento cardíaco cuando se encuentra en el lóbulo izquierdo e invade hacia el pericardio y corazón. Los criterios del tratamiento son los mismos que habíamos visto en el absceso piógeno. Pasamos a los tumores benignos. Vamos a examinar tres. El primero de ellos es el hemangioma. Los tres tipos de tumores que vamos a ver aquí en el hígado son totalmente vascularizados, ¿sí? Son lesiones muy vascularizadas que cada uno tiene sus características y vamos a ver. El hemangioma es el tumor más frecuente, tumor benigno más frecuente, y es más prevalente en mujeres que en varones, es decir que ellas tienen mayor posibilidad de adquirir esta patología. Es de 5-1 la relación, y el patrón imagenológico es el siguiente. En estas dos tengo aquí arriba una tomografía y aquí una resonancia. Entonces, miren, voy a encontrar una imagen hipodensa, pero miren el contorno. En el contorno hay una hiperdensidad marcada, periférica, que no es igual a la cápsula que habíamos visto en el quiste amebiano, ¿sí? Esta es la neoformación vascular. Entonces, se forma como un anillo vascular alrededor de la masa tumoral y es característica del hemangioma, ¿no? Son lesiones muy vascularizadas que podrían sangrar en algún momento, y en la resonancia pues hay una inversión. Lo que era hipodenso aquí se está viendo hiperintenso. Y miren, a la ecografía simple, es decir, una ecografía hepática de rutina, esa es la vena hepática derecha, ¿sí? Lóbulo derecho. Voy a tener una pequeña imagen hiperecoica, pero no va a ser muy clara. Aquí viene la aplicación del Doppler. Recuerdan, el Doppler era para estudio de vascularización. Entonces miren cómo se cumple ese criterio de que los vasos de esta lesión tumoral son periféricos. No están aquí adentro de la lesión, sino alrededor. Importante en el hemangioma. Si mal no recuerdo, esta es la única radiografía simple que he encontrado para esta presentación.
y voy a tener igual una lesión de bordes más o menos definidos, pero alrededor nuevamente es la opacidad, ¿no? Y adentro tengo un patrón radiolúcido, otra vez en el lóbulo derecho del hígado. Estas 4 imágenes corresponden a un mismo paciente. Son 4 fases donde se ha tomado la tomografía. Esta es una tomografía simple donde no se ha hecho absolutamente nada y estoy viendo un patrón hipodenso en el lóbulo derecho. Aquí se ha aplicado contraste arterial, ¿sí? El contraste siempre se aplica en una arteria y se toma de 20 a 30 segundos después de aplicado el contraste. Y miren, aquí está la aorta, no la estoy viendo bien, pero ven acá cómo resalta más, ¿sí? Este contraste es en fase arterial, donde se están pintando todas las estructuras arteriales y miren cómo se ha pintado de contraste los vasos de nuestro hemangioma. Entonces me va complementando y aclarando el panorama, ¿verdad? En la fase venosa empieza, la sangre ha abandonado la arteria y se encuentra ya en las venas. Y miren cómo me ha quedado la lesión. Prácticamente, si yo lo comparo con la simple, ya no tiene nada que ver, ¿verdad? Entonces, ha sido removida de las arterias del hemangioma y me ha quedado solo la parte interna de cómo debería estar la lesión. Y ya, cuando ha quedado totalmente reabsorbido, el patrón homogéneo. Entonces, son las 4 fases de la aplicación del contraste. La venosa se toma hasta 5 minutos después de inyectado el contraste. Segundo tumor más frecuente benigno del hígado es la hiperplasia nodular focal, donde aquí voy a tener un patrón diferente. Es una imagen como en rosa, ¿sí? Como que estuvieran viendo una flor por encima con una cicatriz central. Esa es la característica. Hay una cicatriz central del sitio de lesión y alrededor la densidad puede ser la misma que el resto del parénquima, ¿sí? Entonces voy a tener esta imagen tanto en la tomografía como aquí abajo lo estoy viendo en la resonancia. La cicatriz central hiperintensa y miren el resto del tejido que es la hiperplasia nodular focal, ¿sí? Se llama focal porque pues localiza en un punto específico la lesión. Segundo tipo más frecuente de tumor benigno en el hígado. Y el tercero es este, el adenoma hepático. Miren la prevalencia, mujeres de 10 a 1 y en el anterior era de 8 a 1 y el primero, ¿recuerdan de cuánto era? De 5 a 1. Entonces ha ido empeorando, ¿no? La prevalencia. ¿Por qué será? Generalmente estos tumores benignos hepáticos son estrógeno dependientes. Este incluso está muy bien asociado a anticonceptivos orales. Aumenta el riesgo de adenoma hepático, ¿sí? Entonces, si llevan damas mucho tiempo con anticoncepción oral, aparte de las otras desventajas, entonces una posible consecuencia sería esto. Y podrían considerar algún otro método. El 75% se localiza en el lóbulo derecho y una característica es que la lesión crece hacia afuera del hígado. Miren como estamos viendo en este caso en el lóbulo izquierdo, la lesión va más allá de los límites del hígado. Las otras dos eran dentro de los segmentos o lóbulos hepáticos. Esta es hacia afuera. Puede producir a veces hepatomegalia y sangrado. No sé este mouse qué le pasa. Bien. Vamos a la cirrosis hepática. Factores predisponentes
incluso causa directa, el alcoholismo crónico de varios años, el hepatitis B y C también son predisponentes, la enfermedad biliar. ¿En qué consiste la cirrosis? Pues es una destrucción de los hepatocitos a nivel masivo que puede causar fibrosis hepática. Hay una pérdida de la arquitectura, hay pérdida de las funciones obviamente y también de la irrigación, de modo tal que el hígado busca las formas de arreglárselas y existe neoformación de vasos, ¿no? Formación o eh, irrigación colateral se llama, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser el patrón imagenológico? Siempre tomografía. Hemos dicho que es el estudio de excelencia para patologías hepáticas. Miren los bordes del hígado. Miren el tamaño y la forma de los lóbulos. Parece incluso una lechuga, un coliflor, qué sé yo. Miren, los márgenes son lobulados. Ese es el tipo de lesión que produce. Márgenes lobulados. No es un margen fino. Si bien las otras lesiones destruían o formaban a nivel del hígado alteraciones del parénquima, los bordes se mantenían regulares, pero aquí no. Los márgenes son irregulares por la destrucción de los hepatocitos. Ven este enmarañado radio hiperdenso, es la circulación colateral y además miren el tamaño del vaso. Es plenomegalia. Es plenomegalia. Y no es raro encontrar esto. Hay una atrofia del lóbulo derecho porque ha sido invadido por un infiltrado graso, ¿sí? Puede haber hígado graso en estos pacientes también. Una entidad muy relacionada es la hipertensión portal, que consiste en el incremento de la resistencia venosa, que según el nivel de obstrucción puede ser prehepático, intrahepático o poshepático. Con la obstrucción prehepática está relacionada la trombosis de la vena porta. Puede haber una compresión por una masa tumoral o por un ganglio. En la obstrucción intrahepática, la causa es la cirrosis, ¿no? Porque la lesión está dentro del hígado. Y en la poshepática, las 3 venas hepáticas pueden estar obstruidas, una de ellas. Entonces, todo esto me va a aumentar la presión a nivel de la vena porta. Entonces, el patrón tomográfico va a estar en relación a la etiología, si es prehepática, intrahepática o poshepática. En este caso estoy viendo una lesión intrahepática y miren cómo se va lobulando los márgenes hepáticos, ¿sí? Y se va alterando la arquitectura. Finalmente vamos a ver la neoplasia. ¿Sí? Tumores malignos del hígado. El más frecuente de los tumores primarios, es decir, de aquellos que se originan en el órgano que estamos estudiando, en este caso el hígado, tenemos el carcinoma hepatocelular, que tiene un pronóstico realmente pobre, ¿no? La sobrevida a los 5 años es del 15%, es decir, más prácticamente del 85 al 90% de las personas diagnosticadas muere antes de los 5 años del diagnóstico. Los factores de riesgo son los mismos de aquellos para cirrosis, donde se incluye esta misma, además la hepatitis B y C, el alcoholismo crónico, la esteatosis, ¿no? Y patologías biliares también podrían estar incluidas. Bien, ¿en qué consiste la lesión entonces? Primero tengo que recabar los antecedentes y luego a la tomografía simple, miren, voy a tener una lesión hepática heterogénea.
con zonas de hiperdensidad, márgenes mal definidos. Todo lo que es mal definido es también mal pronóstico, ¿sí? Mientras no se demuestre lo contrario. Alternado con patrones hipodensos. Voy a acompañar siempre con los antecedentes clínicos, no se olviden. El paciente ha podido perder peso, presentar anemia, edemas, cualquiera de las funciones hepáticas puede estar alterada. Entonces corroboramos con todo eso. Aquí en una fase inicial, miren, la tomografía simple me está mostrando una pequeña lobulación que al contraste en fase arterial estoy viendo ahí, y en fase venosa se ha perdido. Y aquí está la vena porta también en sus tres fases. Fase venosa más brillante que en las otras dos. Y lesiones metastásicas. El hígado es el órgano diana, es el órgano preferido para las metástasis por la gran cantidad de riego sanguíneo que posee. Las lesiones pueden ser calcificadas, hipervasculares o hipovasculares. Pueden ser únicas o múltiples, dependiendo. Los órganos más frecuentes que hacen metástasis hacia hígado son el cáncer de colon, de pulmón, ¿sí? Los dos están compartiendo, disputando el primer y segundo lugar, colon y pulmón. En mujeres el cáncer de ovario y en varones el cáncer de próstata, pero en menor medida, ¿sí? Porque el cáncer de próstata generalmente es metastásico hacia órganos vecinos, no tanto a distancia. Y el páncreas también. Entonces, la lesión metastásica acompañamos de la historia clínica. Lesiones de bordes mal definidos, en este caso estamos viendo calcificadas, ¿sí? Lesiones calcificadas. Aquí estamos viendo lesiones quísticas y aquí hipodensas, ¿no? Con destrucción de tejido. Bien, hasta aquí hemos visto la radiología del hígado. En otra presentación vamos a continuar con vías biliares y páncreas. Hasta otra ocasión, nos vemos.